Segunda de Corintios 11:3. Vamos a leer ahí la palabra. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y vamos a leer también Efesios 6, 10 y 12. Vamos a leer también allí, palabra del Señor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, vamos a tener una temática, hay un tema que me han dado que es la familia en el propósito de Dios o en el plan de Dios. Sin embargo, voy a hablar un tema ahora que considero importante, que es la guerra espiritual en la familia. Y en el segundo servicio vamos a hablar entonces el tema de la familia en el plan de Dios. Como la mayoría de ustedes no están en el siguiente servicio, entonces ustedes lo pueden ver en la grabación que queda, porque es importante que aprendamos y recibamos la instrucción bíblica a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y el apóstol aquí expresa un temor de que como en el tiempo en que la serpiente engañó a Eva, con su astucia, dice que el temor es que en este tiempo también el enemigo de la misma manera, utilizando la astucia, algunas personas sean engañadas. Y desde luego que nosotros vemos que Adán y Eva fueron engañados por el enemigo, y esa puerta que le abrieron al enemigo trajo consecuencias muy nefastas, que hasta hoy todavía estamos viviendo las consecuencias de esa desobediencia, de ese engaño que ellos sufrieron y que lo encontramos en la palabra del Señor. Cuando hablamos de guerra espiritual, bueno, nosotros no nos la pasamos hablando de guerra espiritual, porque hay gente que todo el tiempo solo habla de guerra espiritual, y el diablo y esto aquí y allá. No, nosotros hablamos de Jesucristo. Amén, el que obtuvo la victoria. Sin embargo, la Biblia no desconoce que si hay una actividad en el mundo espiritual, y que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, todos nosotros somos asediados constantemente por las fuerzas del mal. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero el Señor siempre nos lleva en victoria. Y el apóstol pues recomienda que estemos firmes contra las acechanzas del enemigo. Y precisamente la familia es blanco del enemigo. Desde que el Señor hizo la primera pareja y los bendijo, y ellos empezaron con la bendición de Dios, el enemigo los convirtió en un blanco. El Señor les dio advertencias para que se cuidaran, advertencias para que se guardaran, para que le cerraran todas las puertas al enemigo. Sin embargo, como la Biblia dice que el diablo vino para hurtar, vino para matar y vino para destruir, entonces hizo mucho daño a la familia. Y bueno, yo sigo creyendo que el Señor decidió traer bendición por medio de la familia a la humanidad.
Amén. El Señor decidió traer bendición por medio de la familia de la humanidad. Le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que como la labor del enemigo es dañar, es destruir, gloria al nombre del Señor, y por eso todos en la familia tenemos que estar atentos, porque el enemigo busca la parte más débil, la parte más vulnerable de la familia. Por eso es que nosotros tenemos que rodear nuestras familias de la bendición de Dios. Amén, de la protección de Dios. Porque el enemigo siempre busca la parte más débil, la parte más frágil. Y en este caso la parte más frágil fue Eva, que él la induce a desobedecer la voz de Dios. Y luego ella también lo hace con su esposo. Y luego viene la puerta abierta al pecado que daña a la familia. Y no solamente dañó a la familia, sino a toda la humanidad. Amén. Por eso entonces debemos, yo siempre cuando enseño sobre familia, la Biblia habla de que, por ejemplo, los padres son los sacerdotes del hogar, los sacerdotes de la familia. Así como yo soy el pastor de la iglesia, digamos lo que usted es el pastor o el sacerdote de su casa, el responsable de la parte espiritual, y bueno, sucesivamente la esposa, los hijos, todos, amén, tenemos que estar muy atentos a la voz de Dios, a la palabra de Dios, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y vemos que la desobediencia de Adán y Eva, el pecado y todo esto comienza a afectar la familia. Comienza a afectar las familias, porque primero fue Eva y luego fue Adán, pero no se quedó ahí. Luego el ataque fue hacia Caín. Y Caín empezó con un espíritu de rechazo a su propio hermano. Empezó un odio creciente hacia su propio hermano. Y nosotros vemos lo que pasó también con Caín, que mató a Abel, que asesinó a su propio hermano. Entonces mire el daño que el enemigo comienza haciendo en la familia. Primero en Eva, luego en Adán. Y ahora su hijo Caín es dominado por un espíritu de odio hacia su propio hermano hasta que lo asesinó. Y vemos de ahí en adelante familias afectadas. Noé se emborrachó y fue envilecido por su propio hijo, que luego él lo maldijo. Aún en la misma situación de Abraham, lo vemos que aunque tenía a su esposa, luego consiguió tuvo una relación profana con la esclava con la que le servía, y eso trajo consigo celos, trajo rechazos en las relaciones familiares y una discordia en esa familia que todavía tiene repercusiones hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ese problema entre los árabes y los israelíes viene de ahí, hace mucho tiempo. Y todavía siguen en guerra, todavía siguen en problemas. Y usted y yo lo vemos en la televisión, ese conflicto entre estos pueblos árabes, entre los hijos de Isaac y Rebeca, y que entraron en conflicto. Y bueno, no solo eso, en la historia de José vemos, por ejemplo, que José es vendido por sus propios hermanos y es rechazado por la envidia de sus propios hermanos. Así que hay muchos dardos, muchos ataques del enemigo. El enemigo es especialista en sembrar discordias en la familia. Y hay familias que no se la llevan.
Y hay familias que en el mismo grupo familiar no se hablan. Yo conocí en una iglesia que pastoreé unas hermanitas que por años no se hablaban. Y el enemigo quiere sembrar discordias, porque eso daña la comunión, la armonía, la bendición, discordia entre esposos, discordia entre hermanos, problemas de comunicación, la infidelidad sexual que hoy la vemos a gran escala, el deterioro económico, hijos rebeldes, vicios y un sinnúmero de dardos que el enemigo envía con el único propósito de alejar a la familia de la fidelidad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso el Señor nos dice, Mateo 24, 43, vamos a ver qué nos dice. Gloria a Dios. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué dice? Velaría y no dejaría minar su casa. Si nosotros supiéramos lo que le está hablando, a qué horas el ladrón va a venir, usted no dormiría toda la noche, ¿verdad? Si usted está avisado y dice, esta noche un ladrón va a venir y se va a meter a su casa, usted está pendiente, usted está listo, y usted agarra hasta un bate por ahí, está listo por si alguna cosa, ¿cierto? Amén. Pero usted dice, aquí un ladrón no me va a robar. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y la familia es un blanco perfecto del enemigo. Y por eso entonces tenemos que estar velando. Amén, hermanos. Tenemos que estar velando por nuestra familia, cuidando de nuestra familia, porque no sabemos a qué horas el enemigo, por la parte más vulnerable, y el enemigo no respeta que sea pastor, que sea familia pastoral. No, de hecho, muchas familias pastorales han sufrido ataques familiares. Amén. Y muchas personas, y en la iglesia vemos constantemente, yo creo que uno de los problemas más serios hoy en día en todas las iglesias son las familias. Amén, los hogares, los matrimonios, los hijos. Creo que esa es el área de consejería más grande que hay en una iglesia. Esposos que no viven bien, relaciones que entre hijos no van de la mejor manera, hijos apartados del Señor, hijos descarriados, en fin, todas estas cosas, hermano, y lo lamentable es que muchas veces fueron hijos que fueron criados en la iglesia, fueron levantados en la iglesia. Amén. A veces, de verdad, hermano, que a veces a mí hay algo que me llama la atención, y es que uno cuando evangeliza dice, el Señor arregla los hogares, ¿sí o no? ¿Cuánto vemos? Y es verdad que el Señor arregla hogares, y muchas personas han llegado a la iglesia y el Señor les ha arreglado el hogar. Pero a veces uno como que no comprende, porque hay hogares que también se dañan en la iglesia. Entonces uno dice, estamos predicándole a la gente que el Señor arregla los hogares, pero hay hogares en la iglesia que no están arreglados. Hay hogares en la iglesia que no andan bien y necesitamos la intervención divina, porque de todas maneras seguimos creyendo que el Señor se arregla los hogares. Alabanzas al Señor. Que el Señor sí bendice, porque el propósito del Señor es bendecir la familia, tener unida la familia. Por eso es que el apóstol entonces nos recomienda que tomemos la armadura para que nosotros nos defendamos de todo el ataque que el enemigo quiera hacer con nuestra propia familia.
Y todo esto que encontramos ahí en Efesios, el capítulo 6, que usted lo lea en la casa y que lo estudie, sobre la armadura de Dios, debemos nosotros usarlo. Amén, porque de hecho cuando habla ahí en Efesios 6, nos dice de estar firmes. Amén, estar firmes y tomar la armadura de Dios. Es decir, tomar la decisión de protegernos y de luchar por lo nuestro. Porque hay gente, hermano, que no pelea por su familia. Porque hay gente que le deja al enemigo que le haga daño a su familia. Y lo único que a veces uno escucha de hermanos y hermanas: hermano, oren por mis hijos. Hermano, oren por mi familia. Y sí, en la iglesia oramos por la familia y oramos por los hijos, pero usted y yo somos los responsables de orar por nuestra familia. Porque a veces queremos que los demás nos hagan el trabajo. Mi esposa trabaja mucho en la consejería familiar, pero a veces hablamos y dice: hay gente que quiere que yo sea la que ayune, que yo sea la que ore por su familia, pero ellos no quieren pagar el precio. Y los pastores estamos para ayudar y para orientar y para orar. Pero hermano, yo creo que yo soy el que tengo una responsabilidad delante de Dios por mi familia. ¿Cuántos lo creen así? Tengo una responsabilidad delante de Dios por mi familia. Y yo debo pelear por mi familia. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y hay gente que pelea, amén, la batalla espiritual por sus hijos. Vean, en la Biblia hay un caso, no sé si usted lo ha leído, de una mujer que le mataron los hijos. Y esos hijos los pusieron en una peña así al aire libre. Y entonces dice que venían las aves de la rapiña a devorar esos cuerpos. Y ella los cubrió con un manto para que al menos las aves de rapiña no vinieran a destruir los cuerpos de sus hijos muertos. Y si eso lo hacía una mujer por sus hijos muertos, ¿cuánto no podemos hacer nosotros por nuestros hijos y nuestra familia? Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hay que sacar el tiempo. Hay que buscar tiempo en oración. Amén, en búsqueda de Dios, porque yo sí creo que Dios sí guarda y protege nuestra familia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y en esa armadura que el Señor nos dice que debemos ponernos también, nos habla, por ejemplo, de la verdad. Vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El siguiente texto, amor, ¿qué nos dice? No tenemos lucha contra carne y sangre. El siguiente texto, ese ya lo leímos. Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Siguiente texto. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mire, hermano, cuando hablamos de la verdad, ¿qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? ¿Cómo fue el ataque? El Señor le dio su palabra a Adán y a Eva y les dijo lo que deberían hacer. Les enseñó su palabra y les dijo que cumplieran su palabra. Les habló las restricciones, lo que podían y no podían hacer. Pero vino el enemigo controvirtiendo lo que Dios había hecho. Así que Dios les dijo que no pueden comer del árbol de la ciencia. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Y los comenzó a inducir. Él no quiere que ustedes sean como Él. Porque el día que ustedes coman ese árbol van a ser como Dios. El enemigo les cambió la verdad de Dios por la mentira. Y Eva se dejó engañar.
y le creyó al diablo. Dejó de lado la voz de Dios para oír la voz del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y hermano, no podemos permitir cambiar la verdad de Dios por la mentira del diablo. Amén. Gloria a Dios. No encontramos hoy al enemigo haciéndole creer a la gente que cosas malas son buenas. Y hermano, hoy en día desafortunadamente hay hogares y padres muy permisivos que permiten que sus hijos, su familia, pues no voy a ahondar mucho en esto, pero permiten, dan oportunidad a lo malo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y hoy el enemigo quiere hacer cosas que son malas como buenas. Y nosotros tenemos que ceñirnos de la verdad para decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, a las tinieblas, tinieblas, y a la luz, luz. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces mire el engaño. Y de la misma manera el enemigo quiere inducir. Por eso hay que conocer muy bien la palabra de Dios. Porque hermano, yo le digo en esta hora en el nombre de Jesús, no le abra ninguna puerta al enemigo, ninguna. Ciérrele todas las puertas. Usted le abre una y por ahí él entra y luego se abre otra y otra y cuando menos piensa el desastre viene. Cerrémosle todas las puertas al enemigo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y dice, vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué nos enseña la justicia de Dios? La provisión del Señor en el Calvario. Esa justicia de Dios que nos perdona y que nos enseña a perdonar. Porque hermano, el Señor no solamente nos perdona, sino que nos enseña a perdonar. ¿Cuántos hemos aprendido a perdonar? Y si no ha aprendido a perdonar, dígale al Señor que le enseñe a perdonar. Porque no puede ser, hermano, que en el hogar o en la familia siempre se estén recordando los errores del pasado. Y esa familia no puede progresar ni avanzar. Porque siempre los errores del pasado se están trayendo a la memoria. Hermano, Cristo nos perdonó y nosotros también debemos perdonar. Es más, si usted no perdona, no ore. Porque si usted ora y no perdona, las oraciones no son oídas, no son contestadas, son en vano. Eso dice la Biblia. Que si no podemos, amén, nosotros perdonar a nuestro hermano, Dios no va a oír las oraciones. Gloria al nombre del Señor Jesús. No va a oír las oraciones. Yo oía esta semana la enseñanza de una de las hermanas que nos hablaba sobre el enojo en la familia. Y lo que dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no dejemos que nos coja la noche enojados los unos a los otros. Así que si usted en el enojo, porque no es que uno a veces no se moleste. Y en toda relación hay fricciones. Y en toda relación hay momentos difíciles. En todas. Incluyendo el pastor, el hermano Jairo y la hermana Patricia. No en todo nos ponemos de acuerdo, hay momentos en que hay, pero lo que oía de la hermana esta semana es igual lo practico. Como creyentes nos sentamos, hablamos, nos ponemos de acuerdo, porque es que el Señor ha puesto paz en nuestros corazones. Él nos dijo, les doy mi paz, no como el mundo la da, yo la doy. Y de verdad hay gente en los hogares que no tiene paz. Los hijos no quieren ni estar en casa, porque esa persona vive irascible, esa persona vive
amén, como que comiera limón todo el día. No, hermano, amén. De verdad que tenemos que hacer de nuestros hogares, como alguien escribió por ahí, un pedazo de cielo y no un pedazo de infierno, donde nadie quiere estar, hermano. Tenemos la paz del Señor. ¿Cuántos tenemos la paz del Señor? Aleluya. Y esa paz tenemos que transmitirla. Un día llegaron a mi casa, era pastor en Bucaramanga, los testigos del maletín. Llegaron a la casa a tocar, amén, a repartir su... Y cuando abrimos la puerta, lo primero dijeron, oiga, ¿qué paz se siente en esta casa? Gloria a Dios, porque la paz se siente. ¿Sí o no? Usted llega a un hogar donde hay paz, la paz se siente. Y el Señor dijo, mi paz os dejo. El Señor nos dejó un legado y ese se llama la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no como el mundo la da, yo la doy. Entonces no puede ser que usted lo coja la noche. Esposos que duran 2, 3, 4 días, una semana sin hablarse. ¿Eso qué es? Eso no es de un creyente, eso no es de cristianos. Tenemos que sentarnos, amén, con esa paz que Dios nos ha dado. Y si hay que reconocer los errores, los reconocemos. Y si hay que pedir perdón, pedimos perdón, amén. Pero necesitamos hogares, aleluya, llenos de paz, de armonía y de la bendición que el Señor nos da. Perdonemos y olvidemos los errores del pasado. Que la cuenta que Cristo nos perdonó fue una cuenta muy grande que nosotros no podíamos saldar. Aleluya. ¿Cómo no podemos perdonar a los que amamos? Hermano, déjeme decirle que una de las bendiciones más grandes que tenemos se llama la familia. Tenemos que valorar a los que tenemos a nuestro lado. Tenemos que valorarlos. Los que ya hemos perdido a nuestros padres, yo que los perdí hace poco. ¿Cuánta falta hace escuchar la voz de la viejita? Que siempre, amén, tiene una palabra. No hay nadie. Las mamás, para la mamá, sus hijos son los más lindos. Y así tiene que ser. Como dijo una hermana que el hijo le salió muy feíto, dijo, es que de lo feíto es hasta bonito. Aleluya. Pero son los más bonitos, los mejores hijos. Hijos, los mejores padres son los que Dios nos ha dado. Padre, los hijos que tenemos son los mejores hijos, son los que Dios nos ha dado. Trátelos bien. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y hermano, muchos hogares hoy día se destruyen por falta de paz. Porque eso es un ring de boxeo, esos hogares. Y claro, como la gente, ¿por qué no tiene paz? Porque tiene un vacío que no puede llenar. Pero nosotros bastante hemos oído que ese vacío que teníamos lo llenó Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y hermano y hermana, aunque usted haya sido violento en el mundo. Yo oía un día un pastor, amigo mío, que él a toda hora tiene una cara amable, sonriente. Y usted le ve ese rostro a ese hermano y usted dice, hermano, no mata una mosca. Pero un día lo escuché testificando y dijo, hermano, yo era muy malo. Yo mataba y comía del muerto. Yo cuando le dije, no puedo creerlo, pero él estaba testificando. Pero ¿qué ha sucedido en su vida? Que Cristo lo ha cambiado.
La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si usted era malo y violento, ya no lo es. Cristo lo ha cambiado y reciba el legado de la paz. Reciba el legado de la paz que produce el Señor. Avancemos porque el tiempo se ha ido. Luego dice el siguiente texto. Y calzado, a ver, íbamos en el cual, el anterior. La coraza de justicia, amén, el 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, la salvación que nosotros hoy disfrutamos. Hermano, le hago una pregunta. ¿Todos los miembros de su familia son salvos? ¿Le gustaría que todos los miembros de su familia fueran salvos? ¿Por qué no se propone una tarea? Porque, hermano, es una bendición que la iglesia quiera ganarlos de afuera. Claro, y tenemos que hacerlo. Pero también tenemos que ganarlos de adentro, los de nuestra propia familia. Amén. Y usted lo va a tomar como una tarea, porque, hermano, es importante usted como sacerdote de la familia procurar que sus hijos sean salvos. Haga lo que esté a su alcance. Porque desde luego que usted no los puede obligar ya cuando sean grandes. Oiga bien, cuando sean grandes. Porque me dijo un hermano en Costa Rica, hermano, yo a mis hijos los dejo que cuando ellos estén grandes, ellos decidan si quieren seguir o no al Señor. Le dije, usted está mal, porque eso no dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino y cuando él sea viejo no se va a apartar de él. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo doy gracias a Dios por esos padres como mi papá, porque todos los hijos y todos los que crecimos en la iglesia, uno tiene el momento de rebeldía y de crisis de fe. Todos lo vivimos en su mayoría. Y llega el momento en que uno le dice al papá, papá, yo no quiero volver más a culto. Entonces mi papá me dijo, bueno, hijo, yo no lo puedo obligar a que usted en la iglesia cante, alabe, no, eso no lo puedo obligar. Pero en la casa sí hay normas. Y la norma es que a la hora del culto, todos al culto. Así que, así no cante ni nada, siéntese en una banca, pero allá, la hora del culto, ahí tiene que estar. Y yo doy gracias a Dios por mi padre. Porque si hubiera, no, tan lindo el niño, pues está bien, dejémoslo aquí. No voy a decir viendo tele porque no había tele en la casa. Por eso diría que éramos 6, ¿verdad? Pero no, mi padre nunca nos compró televisor. Amén. Pero él, eso a todos. No nos dejó así que, bueno, tan lindo el niño, no. Ahí lo quiero ver sentado. Amén. Y cuando yo salí de mi casa, yo salí a los 18 años de la casa, muy joven, a buscar mi vida. Y yo dije, ahora sí voy a vivir donde papá no me obligue a ir a la iglesia. ¿Y sabe dónde terminé? En la iglesia. ¿Para dónde me fui? Para la iglesia. Porque eso fue lo que me enseñaron, eso fue lo que me instruyeron. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Pero perdóneme, pero padres que sus niños todavía pequeños y ya se quieren vestir como mundanos y ellos le patrocinan todo eso. Pues por eso es que estamos como estamos, gloria al nombre del Señor, porque la Biblia nos dice que instruyamos a los niños en el camino. Lógico que con sabiduría, después hablamos de todo eso, no estoy hablando de una forma violenta. Pero a mis hijos, yo no tuve que gastarles mucho tiempo, sino con el ejemplo, lo que íbamos haciendo, las cosas que Dios nos iba dirigiendo. Y ellos hoy día le sirven al Señor.
Gloria al nombre del Señor Jesús. Después seguimos hablando de tantas cositas que solo aquí pasamos. La Biblia nos habla de un arma de ataque. Sigue diciendo el siguiente texto: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Hogares de fe. Amén. Necesitamos hogares de fe. Y gente que se levante hablando de fe. Y no gente que se levante, no, esta situación tan mala, qué pobreza, nosotros seguimos arruinados. Y hermano, no. Levántese en la mañana, nosotros tenemos un Dios grande. En este día Dios nos va a bendecir. En este día Dios va a estar con nosotros. Somos una familia de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay gente hasta que, hermano, hablando que palabras hasta descomedidas y hasta soeces. Yo tenía un hermano en una iglesia que era el que más duro daba gloria a Dios. Y una vez fuimos a una funeraria, a un velorio, o sea que ahí hay que guardar la compostura, pero ni allá ese hombre daba su gloria a Dios que retumbaba en toda la funeraria. Y un día hablando con la esposa me dijo: hermano, y en la casa cuando se enoja así, lo oye todo el barrio. Amén. Lo oye todo el barrio. Bueno, esto aquí, vasito está como bastante flojo. Amén, gloria a Dios. Aleluya, lo oye todo el barrio, decía la hermanita, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que esa fe debe estar en nuestra familia. No vamos a hablar mucho de eso porque el tiempo ya se nos fue. ¿Qué más nos dice lo último? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es... Yo no sé cuántos le enseñan la Biblia a sus hijos. ¿Sabe una cosa? Que los mayores salmos y todo lo que yo más me grabé, me lo enseñaron mis padres. Salmo 91, Salmo 121, Salmo 23, Salmo 1. Bueno, el 119 sí no, porque ese... Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero es uno de los salmos más lindos, el 119. Amén. Pero realmente a veces en la familia se sabe más de otra cosa que de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es un arma de ataque. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted ve que cuando el diablo a Jesús le iba a salir con cosas, que le decía al Señor: escrito está. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué más nos sigue diciendo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. La oración, hermano, es curativa. Porque uno en un momento difícil, uno ora al Señor. Pero la oración también es preventiva. Uno no sabe lo que vendrá. Gloria al nombre del Señor. Pero esos padres que almacenan esas oraciones por los hijos, esas oraciones se convierten en una bendición. Gloria al nombre del Señor Jesús. Me decía un hermano, y yo pastoreé un hermano que Dios lo ha llevado muy lejos en el campo deportivo. Él es presidente de una de las federaciones deportivas de Colombia. Y él me testificaba y me decía: hermano, mire, un hombre profesional, muy preparado. Me dice: hermano, yo vivía siempre por las oraciones de mi madre.
Yo tenía un problema y llamaba a mi madre y ella oraba y el problema se resolvía. Amén. Hijo, mi madre, hermano, era una mujer tan de Dios que esa mujer no se perdía culto. Y hay donde uno le llegara a visitarla a la hora del culto. ¿Sabe qué hacía? Me decía, hermano Jairo, decía, hijos, ustedes saben que para mí Dios es más importante que ustedes. Aquí los dejo, espérenme y cuando venga del culto hablamos. Y él me decía, hermano, y el día que mi madre murió, fue un momento muy duro para nosotros. Pero cuando yo me sentí sin las oraciones de mi mamá, entonces entendí que necesitaba buscar al Dios de mi mamá y entregarme al Señor. Amén, gloria a Dios. Y se entregó al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermano, un hogar donde hay oración, la presencia de Dios no falta. El temor de Dios tampoco faltará. La protección de Dios tampoco faltará. La relación de esposo será la mejor porque se está lleno de la presencia del Señor. Habrá bendición en los hijos. Habrá bendición en las finanzas. Gloria al nombre del Señor. La familia que tiene un espacio para estar en la presencia del Señor y que todavía aún hace el altar familiar. Pero la verdad es que en muchos hogares ya la presencia de Dios no está. Ya no está el devocional familiar. Ya no está el padre, la madre que ora. Quiera Dios que esta mañana todos tomemos carga por nuestras familias. Porque podemos tener familias victoriosas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen, hermanos? Podemos tener familias victoriosas. Que nada desplace al Señor de nuestros hogares, que nada lo desplace. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, sino que el Señor siga ocupando el primer lugar en nuestro hogar. Uno iba antiguamente a las casas y veía esos textos tan lindos. El Señor es el huésped invisible en este hogar. El oyente silencioso de nuestra conversación. Uno encontraba eso en los hogares. Amén. Y había palabra de Dios en abundancia. Bueno, qué bueno que el Señor nos ayude a que Él siga ocupando el primer lugar en nuestro hogar y en nuestra familia. Si les gustó este video, pueden suscribirse a este canal de IPUC Solidaridad Popayán en YouTube. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. Soli es tu casa, nuestra casa.